Estamos teniendo unos problemas técnicos, les pedimos su comprensión, su paciencia. En breve empezaremos. Mientras quiero contarles una anécdota muy curiosa que me sucedió hace 5 años. Estábamos haciendo una protesta en Torreón, en la Plaza de Armas, para protestar. Estamos teniendo unos problemas técnicos, les pedimos su comprensión, su paciencia. En breve empezaremos para protestar contra el show. Quiero contarles una anécdota muy curiosa que me sucedió hace 5 años. Estábamos haciendo una protesta en Torreón, en la Plaza de Armas, para protestar. Estamos teniendo unos problemas técnicos, les pedimos su comprensión. La protesta, lo que tenía que ver era protestar por qué estamos usando tanto espacio público para el coche. ¿Por qué tanto espacio público para el coche? Y entonces lo que hicimos es que agarramos un pedazo de alfombra de pasto artificial, lo pusimos en el pavimento, pusimos unas sillas, pusimos unas flores, unas plantas, y el que quisiera pasar y que quisiera preguntar qué era lo que estábamos haciendo, pues lo invitábamos a sentarse y a decirle que tenemos que reflexionar sobre la cantidad de superficie que le dedicábamos en la ciudad al coche, a coches que luego ni estaban haciendo nada, que estaban parados, ¿no? Y estábamos en medio de esa protesta. Yo me llevé un libro que se llama Las Musas de Darwin, escrito por el doctor José Sarucán. Me llevé este libro para leer mientras duraba la protesta, que iba a durar toda la mañana. Y llega un personaje y se sienta en una de las sillas a que le platicáramos qué estábamos haciendo. Y sin que yo me diera cuenta, pone sus cosas arriba del libro de Las Musas de Darwin. Y ya le explico, platicamos, él me pide su teléfono, mi teléfono, pero yo no le pido el suyo, y se va. Y buen rato después de que se va, hay un momento de calma y yo decido reanudar la lectura de mi libro. Y oh sorpresa, mi libro ya no estaba. Y este personaje que se sentó a platicar conmigo, puso sus cosas arriba del libro con la evidente intención de llevárselo, y se lo llevó, me lo robó. En ese momento yo todavía, ingenuo que soy, dije, bueno, yo creo que me va a llamar ahorita y me va a decir que se lo llevó por error y me lo va a regresar. No, nunca me llamó, se lo robó. Ese mismo día, terminando la protesta, yo fui a la librería del Astillero a comprar el libro por segunda vez, porque estaba yo tan picado y tan entrado en el libro del doctor Sarucán que yo no me iba a esperar a ver cuándo lo recuperaba de aquel latrocinio. Y entonces me lo compré otra vez y lo seguí leyendo y lo terminé de leer. Me gustó un montón. Y 3 semanas después, en un acto público, me encuentro al ladrón. Y lo primero que hago, pues, es reclamarle. Le digo, oye, regrésame mi libro. ¿Cuál libro? El que me robaste, no te hagas. Dijo, híjole, ¿sabes qué? Está muy bueno. No me lo he terminado. ¿Me das chance de terminarlo? O sea, yo la verdad solté la carcajada porque nunca creí que fuera a tener tal desvergüenza, ¿no? Le dije, está bien, termínalo. Obviamente nunca me lo regresó, se lo quedó. Pero creo que es una anécdota que ilustra lo que es el doctor Sarucán para lectores como yo, por ejemplo, y lo que es el doctor Sarucán para ladrones ocasionales de libros, ¿no? Espero que le haya aprovechado, por lo visto le gustó al ladrón. Y pues la historia tuvo un final feliz porque yo acabé de leer mi libro, conseguí otra copia aquí en las librerías. Entonces, como les decía, teníamos este problema. Sí, es un ladrón realmente singular, ¿eh? Un ladrón realmente singular, que no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero cada que tengo ocasión sí lo quemo, ¿eh? Porque esas cosas no se hacen, andar robando a la gente de sus libros. Y también les decía yo hace un momento y se lo decía a mis estudiantes del Tecnológico de La Laguna esta mañana,
Si me preguntan a bote pronto, dime el nombre de un mexicano que tú admires, yo diría José Sarucán, de inmediato, sin pensarlo, y sin un segundo nombre en la lista, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho el doctor Sarucán por este país y por su biodiversidad es admirable. Y me van a tener que aguantar que les esté hablando aquí mientras resolvemos nuestros problemas técnicos, pero les tengo que hablar de esto. El doctor Sarucán, junto con el doctor Soberón, se reunieron, creo él platica que su oficina era un bocho, para pensar lo que iba a ser, la CONAVIO y proponerle al gobierno hacer esta comisión intersecretarial que tratara todos los temas que tuviera que ver con la biodiversidad desde el punto de vista de las relaciones exteriores por los tratados internacionales que en cuestiones de biodiversidad firma México, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y así con todas las secretarías que tienen que ver con la biodiversidad, que podríamos decir que son todas las secretarías. Fue un planteamiento realmente novedoso, no solo eso, sino también el planteamiento de cómo ir generando nuevos conocimientos, cómo ir generando nuevas herramientas para conocer mejor la biodiversidad de México, al punto de que CONAVIO se convirtió en un ejemplo mundial y empezaron muchos países a preguntar cómo le habían hecho, qué hacían y a seguir el ejemplo de CONAVIO en sus países. En alguna ocasión oí, no les puedo dar la referencia exacta, que el equipo de asesoría científica del presidente Barack Obama dejó escrito un documento sobre lo que había que hacer en términos de ciencia y tecnología y política pública en los Estados Unidos. Y en ese documento decían que había que ver el ejemplo de la CONAVIO en México y que había que imitar el ejemplo de la CONAVIO para tener una agencia de biodiversidad en los Estados Unidos. Entonces, eso no es poca cosa, ¿eh? Tener una idea tan original y tan atinada que lleve a muchos países de muchas partes del mundo a tratar de emularla, pues es realmente de admirarse, ¿no? También yo he dicho, y lo he dicho en un artículo que escribí para el periódico Milenio Laguna, que CONAVIO es el ejemplo de que otro gobierno es posible. O sea, es una agencia pública que está poblada de personas capaces, honradas, responsables y apasionadas de lo que hacen. Y eso es lo que necesitamos en el servicio público. Todas esas palabras que les dije se resumen en vocación de servicio público. Me están pidiendo que le aumenten el sonido, no sé por qué, probablemente está muy bajo. Pero eso es lo que yo pienso de la Comisión Nacional para el Estudio y el Uso de la Biodiversidad, que es realmente el ejemplo vivo, actuante, de que otro gobierno es posible, de que no tenemos por qué resignarnos a los ineptos, a los corruptos y a los mentirosos. Debo decir también, y esto ya es de mi cosecha, el doctor Sarucán no tiene nada que ver en que yo diga esto, que la CONAVIO pues está pendiendo de un hilo. No se entiende muchas veces lo fundamental que es el papel de la comisión en el ámbito de la naturaleza mexicana, la conservación de la naturaleza mexicana. Por ejemplo, hoy en día la CONAFOR tiene herramientas para detectar puntos calientes donde probablemente pueda empezar un incendio o sitios donde ya hay incendios, y es una herramienta desarrollada por la CONAVIO. Y así como esa hay un montón que nos permiten saber más y actuar con mayor rapidez y mayor agilidad ante las amenazas que tiene la biodiversidad mexicana. Me voy a servir también leer para ustedes un poco de la semblanza del doctor Sarucán, esperando que ya estos problemas estén camino de resolverse. Y puedo decirles que el doctor José Sarucán es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
se graduó en 1964, es maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados y es doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, investigador y luego director del Instituto de Biología por 2 periodos consecutivos, coordinador de investigación científica y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México por 2 periodos. Desde 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde 2006. Sus principales áreas de interés académico han sido la ecología de poblaciones y sistemas, ecología global, biodiversidad y darwinismo, así como aspectos de educación superior, ciencia y tecnología ligadas al desarrollo. En 1991, el doctor José Sarucán propuso al gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. En ese entonces, el presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional. Desde 2010 dirige la CONABIO en sus labores diarias. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre ellos primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, 8 ediciones de Las Musas de Darwin, el libro que me robaron, y Manual de Malezas del Valle de México, y coordinó el Capital Nacional de México con 750 autores y revisores. Recientemente publicó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, con Julia Carabias y otros en el 2010, y El cambio climático, causas, efectos y soluciones, con Julia Carabias y Mario Molina en 2010. Y coordinó junto con J.R. Cosío, Julia Carabias y el doctor Bolívar la publicación Defensa Legal contra Delitos Ambientales. Ha recibido doctorados honoris causa de 12 universidades nacionales y extranjeras. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le otorgó la medalla John Phillips en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza en 2008. En octubre de 2011 recibió la medalla de oro al mérito cívico Eduardo Neri, Cámara de Diputados. En ese año, la reina Beatriz de los Países Bajos le entregó la condecoración de la Orden de Orange-Nassau. En mayo de 2000
¿Empiezo a hablar o...? Hola. ¿Alguien va a hablar? Ya. Hacer algo antes. Sarucán. Doctor, ¿Perdón? un honor tenerlo con nosotros en Biodiversa. Gracias, qué amable. Adelante. Wow, bueno, mil disculpas, pero nunca me había pasado esto con Zoom. Lo siento mucho, pero ahí está. Esta es una charla para tratar de comunicar y enseñarles un poco la relación tan cercana, íntima, absoluta que existe entre el mundo natural, la biodiversidad, nosotros como parte de eso, el bienestar de nosotros y particularmente la parte que tiene que ver con la salud de la población humana, especialmente ahora a la luz de esta epidemia que estamos viviendo. La primera cosa que tengo que comentarles es cuando yo doy estas charlas de la importancia de la biodiversidad, algunos piensan que como eso está permanentemente, desde que nacieron ven plantas y bosques, si es que los ven, porque los que viven en las ciudades no lo ven mucho. Bueno, ¿por qué importan? ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas para el bienestar de la gente y para la salud de los humanos? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos producto de esos ecosistemas. Nuestra especie, una especie animal, nosotros somos mamíferos que provenimos de primates y que como especie debemos haber surgido por evolución hace unos 300,000 años, más o menos, no hace tanto tiempo. Esa es la gran importancia. Nosotros somos productos de ese sistema biológico que mantiene la vida en la Tierra y consecuentemente nuestra dependencia de ese sistema y nuestra responsabilidad hacia ese sistema son los dos realmente enormes. Evolucionamos allí en esos sistemas ecológicos, surgimos de varios tipos de ecosistemas, seguramente selváticos, sabanoides, en algún lugar, probablemente en África, que es lo más conocido hasta este momento, y recibimos de esos ecosistemas una enorme cantidad de servicios. Seguramente han oído ustedes hablar de servicios ecosistémicos que van pues desde las cosas más normales y simples para la gente que no necesariamente piensa que es un servicio, que es la producción del oxígeno que respiramos, la captura del CO2, que particularmente ahora producimos en cantidades gigantescas por el uso de combustibles fósiles, la captura del agua de lluvia, que de otra manera, si no hubiera ecosistemas, bosques, selvas, correría de bajada pendiente abajo hacia el mar en unas cuantas horas y no tendríamos ni manantiales, ni ríos, ni lagos, ni nada de este tipo, etcétera. Todos esos son servicios que recibimos permanentemente, diariamente, y que es tan normal que simplemente ¿quién piensa que estamos recibiendo un servicio importantísimo cada segundo de nuestra vida
al respirar, nadie, porque lo hacemos, es normal, eso es lo que nos mantiene vivos, pero es tan normal que ya ni siquiera lo vemos como una cuestión realmente muy importante. Yo uso un ejemplo que me da siempre mucha tristeza usar, pero que está ahí y que es muy ilustrativo de la importancia del mantenimiento de la existencia de los ecosistemas. Uso, y es un ejemplo que es el resultado de algo que yo llamo un experimento, que en realidad no fue un experimento, es simplemente la acción humana en un territorio igual, que lo están viendo ustedes ahí, a lo mejor ya algunos supieron de qué lugar se trata. La mitad de ese territorio está casi absolutamente desprovisto de diversidad biológica. No hay bosques, no hay comunidades forestales, y la otra mitad está en condiciones normales. Pues esa es la isla de Santo Domingo, una mitad es Haití, la otra mitad es la República Dominicana. Y esto es lo que se ve desde el satélite. Ven, pero casi no hay necesidad de ver dónde está la frontera entre un país y el otro. Y yo creo que yo no tengo que entrar a relatarles mucho los efectos que los fenómenos naturales tienen sobre esa isla en un país y en el otro. Es el mismo suelo, la misma geología, el mismo clima, las mismas condiciones ambientales, pero cada vez que hay un huracán, cada vez que hay algún otro fenómeno no ligado al clima, pero por ejemplo un terremoto, los daños, el tamaño de los daños, la capacidad de recuperarse de esos daños, de pérdidas humanas, de pérdida de infraestructura, son gigantescos entre un país y el otro. Y yo creo que es muy triste, pero esta es la realidad de lo que pasa cuando no son unas cuantas hectáreas, es un país entero comparado con otro país entero, juntito, pegaditos, en donde este experimento de desaparecer la diversidad biológica casi totalmente, y en el otro caso mantenerla fundamentalmente, ocurre como determinante del bienestar de la población humana que vive en esos sitios. De esos servicios ecosistémicos de los que les hablaba, que están relativamente expresados de manera organizada en este esquema, tenemos unos que son de provisión o abastecimiento, son centrales, alimentos. Los alimentos son una provisión de esos servicios ecosistémicos, de ecosistemas que hemos inventado nosotros, la agricultura, por ejemplo, o del manejo de ganado. El agua que recibimos todos los días, que viene de la captura de la lluvia en los lugares donde hay bosques y selvas, pero que se pierden en lugares en donde están deforestados, la obtención de maderas y fibras, los combustibles que se usan para montones de cosas, particularmente en el pasado, no tanto en la actualidad. Servicios de regulación, como son, por ejemplo, el control de la erosión, cuando hay bosques, comparado a lo que pasa cuando se deforesta, el control de enfermedades, y aquí lo tengo particularmente marcado porque vamos a hablar de eso en un momento más, la purificación del agua y otros servicios que no son quizá tan tangibles, pero que son muy importantes, que son los servicios culturales, que son muy importantes, estéticos, el placer de estar en una selva, en un bosque bien conservado. Cualquiera de ustedes que lo ha hecho y lo ha vivido sabe
el beneficio, ese sentimiento de bienestar que se recibe cuando uno está en una condición de esas. Y otros servicios más que son fundamentales para que el planeta funcione como está, como funciona, que es toda la cosa del reciclaje de nutrientes. Los nutrientes no están ahí puestos por una compañía de fertilizantes, son los ecosistemas los que están produciendo y reciclando esos nutrientes normalmente, y cuando se quitan es cuando hay que empezar a fertilizar. La formación de suelo, que el suelo tampoco viene en sacos comprados en Walmart, el suelo se hace con el funcionamiento normal de los ecosistemas, de todos los tipos de ecosistemas, etcétera. Estos son los servicios ecosistémicos, y en un estudio que se hizo hace unos 10 años, 12, 15 años, de calificar cómo estaban esos servicios ecosistémicos en el planeta, en un estudio que se llamó el Millennium Ecosystem Assessment, que se hizo en el 2005, ya vamos para casi 20 años de eso. Todos los servicios que están ahí puestos, y todos, si los ven con cuidado, no necesitan leerlos, se darán cuenta que todos van de bajada, están en flechas rojas para abajo, excepto los que tienen o contienen un elemento de manejo. Por ejemplo, los cultivos, evidentemente, se produce ahora más alimento que antes, se produce ganadería, esa se ha mantenido, la acuicultura también ha aumentado, las pesquerías no, porque en las pesquerías lo único que hace la gente es ir a tirar redes y a sacar, pero no a reponer la pesca que se obtiene, el aumento de fibras, pero todos los demás absolutamente han sufrido como resultado del tipo de desarrollo que la humanidad ha tenido. Vean cada uno de ellos, la calidad del aire, no tengo que comentarlo, el control de enfermedades, que cada vez es más complicado, y porque cada vez estamos teniendo más epidemias, como van a ver, surgidas de la modificación de esos ecosistemas. Esto que ven ustedes ahí es una historia al revés de la vida del planeta. Esto es hace 540 millones de años. Esto acá a la izquierda es el presente. Estamos aquí ahorita. Y la vida en la Tierra ha venido no solo de hace 540 millones de años, de hace 4,000 y pico de millones de años, pero el proceso de crecimiento de la vida hace 4,000 millones de años fue tan lento, porque las condiciones eran de tal naturaleza que muy poco a poco, las formas de vida fueron ganando presencia, fueron cambiando, fueron volviéndose más complejas, hasta que hace unos 500 y pico de millones de años, acá del lado derecho, empezó a desarrollarse la gran diversidad biológica que tenemos. Ahora resulta que en el presente, cuando nuestra especie aparece, y nuestra especie aparece exactamente en esta raya, hablando en los términos cósmicos, digamos, del tiempo de aquí, es cuando tenemos la mayor diversidad biológica que ha existido en el planeta. Y ahí aparece Homo sapiens. Y Homo sapiens ha hecho una serie de cambios fuertísimos, tantos así que en el presente, perdón, voy a ir para atrás, estos triángulos son marcas de
extinciones que ha habido en el pasado, extinciones fuertes, pero la que realmente está ahora en gestación básicamente por la actividad humana, es esta quinta gran extinción, o sexta gran extinción, perdón, que estamos produciendo por el impacto enorme que el desarrollo de una sola especie, la nuestra, ha tenido en nuestro planeta. Todos estos organismos que ven aquí, muchos de los cuales ustedes seguramente reconocen, los mamutes, los mastodontes, los osos grandes, los osos gigantes, los tigres, dientes de sable, etcétera. Todos estos son organismos que existieron en México. No hace tanto, hace como unos 10,000, 12,000 años. Cada uno de esos ha sido colectado en alguno de los puntos que ven ustedes aquí en este mapa del país. Y esta es una figura humana que les da pues una escala del tamaño de los bichos que existían. Ninguno de estos existe. Y ninguno de estos existe porque justamente hace unos 30,000, 40,000 años la especie humana llegó a través del estrecho de Bering a América y empezó a moverse hacia el sur, muy lentamente, evidentemente, y todos estos animales constituyeron ya sea alimento y carne o depredadores que había que matar, de tal manera que ninguno de estos organismos, excepto sus, digamos, los descendientes de algunos de ellos en otras especies, existen en México. Siempre se ha dicho que en México nunca ha habido caballos. No, pues sí hubo caballos, pero ya no existen. Hubo tigres o leones de dientes de sable, hubo osos, toda una serie de otros organismos que desaparecieron por varias razones. Pero una de ellas muy importante, el impacto de una población humana que se iba moviendo hacia el sur del continente, por un lado, y también seguramente cambios climáticos. Pero el cambio más importante lo pueden ver ustedes aquí. Este es un mapa hecho por el Forest Service Watch que refleja cómo pudieron haber sido, con una buena cantidad de información que existe, los bosques cerrados, los bosques completos del mundo hace unos 8,000 años. Cubrían una gran parte del hemisferio norte, tanto del viejo continente como del nuevo continente, toda una parte grande e importante de las zonas tropicales. Y esto es lo que queda ahora de bosques relativamente bien conservados, vamos a llamarlos intactos, casi nada es intacto, pero esto es lo que queda de los bosques como efecto de un elemento central, la transformación de los bosques y de las selvas para producir alimentos, básicamente, ya sea por la agricultura o por la ganadería, es decir, por la apertura de zonas para poder tener animales pastando. En México pasó algo similar. Estos son, según los datos que tenemos en Conavio, la extensión de todas las selvas que existían en México, selvas que decir, pues, los bosques tropicales, ya sean muy húmedos como los de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, o los más secos como la costa del Pacífico, pero estos eran todas las selvas que teníamos en México no hace tanto tiempo, hace un par de siglos. Esto es lo que tenemos ahora como efecto justamente de la modificación de sus sistemas para la producción de alimentos.
hemos modificado enormemente la cobertura vegetal del planeta y con esto pues hemos generado toda una serie de problemas y yo me voy a introducir a algunos de esos problemas ya diciéndoles. La mayor parte de las enfermedades infecciosas que afectan a nuestra especie son enfermedades que vienen, que salen de otros organismos y el patógeno ha vivido en otras especies previas a la humana. Es decir, no son patógenos exclusivamente de Homo sapiens, de nosotros, de los seres humanos, sino provienen de uno o de varios otros especies previamente a llegar a afectar a la especie humana. Son parte integral de los ecosistemas. Estos no salieron nada más para, como diría alguien corrientemente, para fregarnos a los seres humanos. Existían y existen como parte integral de los ecosistemas y también tenían vectores y una serie de hospederos en donde vivían estos y viven estos organismos, organismos que nos infectan. Y la transformación de esos ecosistemas generó y ha generado y va a seguir generando toda una serie de desequilibrios muy importantes entre los componentes de esos ecosistemas, y las implicaciones de esto pues son muy claras y las vamos a ver ahora. Una de ellas obviamente es la irrupción y la producción de epidemias que nos han afectado en el pasado y que nos siguen afectando en el presente. Una de las cosas que hay que darnos cuenta es que conocemos el término de deforestación, es decir, un lugar que tenía bosque antes y que llegaron, lo cortaron, lo quemaron, etcétera, y ya no hay bosque. Entonces decimos, deforestaron esta zona. Pero el cambio no es nada más en la pérdida de los árboles. Es que junto con los árboles, que son una parte muy importante de los ecosistemas, obviamente, se van miles de otras especies, se pierden. Entonces hay todo un ensamble de especies animales que también se pierden en ese proceso, de tal manera que al mismo tiempo que podemos hablar de deforestación, estamos hablando de defaunación, y aquí es donde está realmente mucho la raíz de los problemas que estamos teniendo ahora con las epidemias. Por ejemplo, este era el ámbito normal del jaguar, no hace tanto tiempo, hace quizá unos 400 años, que es la parte de color amarillo clarito, y lo que queda ahora, el rango que queda ahora es realmente muy pequeño, es solamente estos lugares un poco más oscuros, y se dan cuenta ustedes que ese rango, ese hábitat de un depredador tope como el jaguar, ha cambiado profundamente, porque ha cambiado profundamente también la cobertura de los bosques y las selvas en los que se encontraban. No desaparece nada más una especie, se va, sino que las poblaciones se van perdiendo porque el hábitat se pierde, porque las presas van desapareciendo, etc. Uno de los lugares mejor conocidos en el trópico, en el mundo yo diría, pero desde luego en México, es la selva que está en la zona o que queda en la zona de los Tuxtlas, en la parte central del estado de Veracruz, en la sierra de los Tuxtlas. Esto era lo que había en mediados de los 60. A mí me tocó todavía ver esta extensión de selva. Esto es lo que queda apenas en el año 2000, va a ser un cuarto de siglo, es decir, es una foto que si la ponemos al día todavía va a ser mucho menos
con mucha menos vegetación de lo que hemos tenido. Todo eso ha ocurrido básicamente por la colonización de esa zona y por los cambios para la producción agrícola y fundamentalmente para la producción ganadera. Esta es una zona extremadamente bien conocida porque la UNAM tiene ahí una estación biológica y la cantidad de datos que tenemos sobre las especies que existieron y que ya no existen es enorme. Estas son las especies que existían hace medio siglo, un poquito más de medio siglo, en la zona de los Tuxtlas, y esto es lo que queda. Todas las que están cruzadas son especies que ya no están en la selva de los Tuxtlas, a pesar de que ustedes pueden llegar a ver selva. Lo que ven son árboles, pero la mayor parte de los organismos animales, particularmente estos mamíferos y estos vertebrados mayores, pues ya han desaparecido, y lo que han quedado, y esto es muy importante, son mamíferos de pequeña talla, muy ligeros, la mayor parte de grupos como los roedores. Esto es una gráfica, es un poco complicada, pero lo que esto está expresando es que a nivel mundial, más de la mitad de las especies de mamíferos de todo el planeta redujeron por lo menos en 80% su tamaño, entre nada más los últimos 25 años. Dense cuenta del terrible impacto que ha tenido la actividad humana, básicamente para la producción de alimentos, en la presencia de todos estos organismos que desaparecen. Pero cuando desaparecen esos organismos, desaparecen otros también que dependen de ellos, y tenemos una caída como si fuera un efecto de dominó, con el que empezamos con un ecosistema completo, como allá arriba, y que después empieza a perderse hasta llegar a una sobreabundancia de herbívoros menores y particularmente de roedores. Esto es un proceso de caída en casi todo el mundo, en bosques y selvas del mundo. Tenemos datos muy precisos. Esto no es nada más una cuestión de figurarnos que esto está ocurriendo. Como les he dicho, los Tuxtlas es una de las zonas mejor conocidas de México, de las zonas tropicales. Tenemos una idea muy clara de qué había y qué hay, y ese lugar se ha comparado ya con estudios que está haciendo particularmente el doctor Rodolfo Dirzo, que trabaja en combinación con Conavio y que es ahora profesor en Stanford, para comparar cuál es la composición de estos dos lugares. Los Tuxtlas, un lugar en el que todavía hay selvas, con los Montes Azules en Chiapas, que está mucho mejor conservado y mucho mejor protegido. No, el cambio es terrible, y lo pueden ver en ese cuadro a la izquierda. En las zonas de los Tuxtlas, la fauna de roedores es 4 o 5 veces mayor que en la zona de Chiapas, en los Montes Azules. El cambio es gigantesco, enorme, realmente. Este es otro estudio más que también ha estado llevando a cabo el doctor Dirzo en México, comparando selvas en la península de Yucatán, en Campeche, en lugares en donde se ha deforestado muy fuertemente y lugares que se han conservado bastante bien. Los lugares que se han deforestado fuertemente tienen una sobreabundancia de pequeños mamíferos y fundamentalmente roedores, comparados con toda la composición que tienen las selvas. Esto como que es muy lógico, ¿no?
Pero esto tiene impactos enormes, porque los roedores pequeños son excelentes hospederos de un montón de los patógenos que afectan a nuestra especie. ¿Qué está pasando entonces? Que aquí estamos teniendo una sobreabundancia de lugares de reproducción de los patógenos que nos afecta comparado con las zonas que están bien conservadas. Y esto es algo histórico, pero también esto es una fotografía del Guardian, me parece, de un diario británico, que está hablando de la forma en que esto se está perdiendo y de la forma en que la gente se está alimentando además de mucho de la fauna local, y esto lo voy a tocar un momento más adelante. Conocemos alrededor de 1.500 patógenos que nos causan enfermedades a los humanos, y 2/3 de ellos, es decir, 75% casi de ellos vienen de hospederos no humanos. Esto es muy importante. Y esos hospederos no humanos son fundamentalmente los bichos a los que me he referido, los pequeños roedores, los pequeños mamíferos. Y esto es todo el equipo, digamos, de patógenos, virus, bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, que han surgido, que están ahí, que han vivido ahí y que ahora nos afectan. Para darles una idea de que estos no son patógenos, estos no son organismos nuevos, lo que ven ustedes ahí es una pulga común y corriente. Si tienen perros o gatos o alguna vez seguramente conocen muy bien a este bicho que saca sangre en las personas, ¿no? Bueno, esta pulga está conservada en ámbar de hace 35 millones de años. Y en la proboscis, es decir, en la boca de la pulga que acababa de chupar sangre antes de quedar fijada en ámbar, hay el organismo que produce la peste bubónica hace 35 millones de años. Estos organismos ya existían desde hace tiempo. Y son parte de los ecosistemas de los que nosotros hemos salido, de los que nos rodean, de los ecosistemas de los que obtenemos un montón de cosas. Y este es el bicho, este es Yersinia pestis, y esto fue encontrado ahí en la pulga a la que me estoy refiriendo. O sea, estos no son invenciones nuevas que están para maldecirnos o para dañarnos. Han estado siempre. Lo que pasa es que hemos alterado profundamente los sistemas ecológicos en los que se encuentran. Y el Centro de Control de Enfermedades, seguramente ustedes han visto esto mucho ahora con toda la cosa del COVID, el CDC, el Center for Disease Control, que está en Atlanta, todos estos son organismos que generan enfermedades severísimas, desde peste bubónica hasta brucelosis, etcétera, y que están justamente presentes en muchos de los organismos que están siendo estudiados en esos ecosistemas que están alterados, ¿no? Esto, como ya se los comenté, la fragmentación, la desaparición de bosques genera cambios profundos en la composición de las selvas. La gente está más cerca de los organismos que viven en ellas,
Y entonces las probabilidades de contacto entre esos organismos y los seres humanos aumentan muy fuertemente. Algunos de los organismos, además de los roedores que han sido vectores importantes de enfermedades emergentes, como el VIH, SIDA o SARS y Ebola, han sido lo que ven aquí. Algunos de ellos son murciélagos que actúan como hospederos, otros organismos más que son usados como alimento en muchos de los lugares en los que la gente vive, de lo que se llama la carne de monte. Esto no es algo que nosotros nos queda muy familiar, porque no es frecuente, por lo menos en México y en gran parte de América, del continente americano, pero todos estos lo han sido. Hay un virus que es enormemente cercano, ahí está, el SIV-CPZ, que es casi como primo hermano del virus del VIH, del SIDA, y que muy probablemente fue transferido o comer o por alguna circunstancia de los chimpancés pantroglodites que son usados como alimentos en muchas de esas partes, y se transfirió probablemente a los humanos en algún momento a mitad del siglo pasado. Esta parte, hay muchas enfermedades. Voy a ir muy rápido aquí porque no tiene caso darles muchos detalles, pero de todas las enfermedades, el virus del Nipah, que es transmitido por murciélagos, que ya no tienen selvas, pero comen frutos, y los frutos, ¿dónde están ahora? Pues están en las granjas, en las casas, en los huertos familiares. Llegan a comer ahí la fruta que no encontraban porque ya no hay selva, y ahí al comer defecan, y al defecar pasan muchos de estos organismos patógenos a los animales que también están ahí abajo, en este caso una piara de cerdos, que después estos son consumidos por la gente, y ahí tenemos ya un foco de infección. Les comentaba esto del bushmeat, es decir, la carne de monte. En muchas partes la gente no tiene acceso a otra carne, a otra proteína animal que no sea la que está en las selvas o en los bosques. Y entonces pueden comer pues toda una cantidad de organismos. El último de estos, justamente posiblemente el que pudo haber sido el vector del COVID, es el pangolín. Es un alimento muy frecuente en China, y muy probablemente de ahí pudo haber surgido la epidemia que tenemos. No se sabe con certeza absoluta. Lo que sí es muy claro es que no vamos nunca a poder entender, utilizar y manejar lo que no conocemos. Tenemos que hacer investigación en todas estas zonas para saber en qué estado están, qué organismos están ahí, qué potencial de infección tenemos o puede existir en esos organismos que están ahí, que nos puedan afectar, porque de otra manera pues vamos a vivir a ciegas de a ver en qué otro momento vuelve a surgir otra epidemia tan mala o peor todavía que la que nos está afectando ahora. Hay un proyecto en este sentido, y con esto me acerco al final de la charla, sobre este tema en México, que se está haciendo en combinación de Conavio con gente, con el grupo del doctor Rodolfo Dizo, que como ya comenté está en la Universidad de Stanford, en donde lo que están haciendo es comparar
estos lugares de muy alta perturbación, de selvas que están muy modificadas, de bosques muy modificados, con selvas y bosques bien conservados. Y están comparando primero la composición, obviamente, de organismos, particularmente de organismos animales, y en ellos están haciendo también estudios que consisten, por ejemplo, en atrapar a todos los pequeños roedores, no matarlos, atraparlos, sacarles sangre para ver qué organismos tienen, cortarles la cola para poder hacer estudios de DNA sobre los bichos y tener información sobre los mismos, sacar todos los parásitos que están en la piel afuera, los peinan, les dan una buena pasada como si fuera salón de belleza, pero colectan a todos los parásitos, los exoparásitos, y de esta manera podemos saber qué organismos están ahí, cuáles pueden ser potenciales portadores de enfermedades que nos afecten seriamente y que nos hagan daño. Esto está siendo posible porque México cuenta con la mayor cantidad de información sobre diversidad biológica para un país en el mundo, con la existencia de Conavio, que ha recabado datos algunos de ellos en lugares como Nuevo León o en Jalisco o Guanajuato, que se colectaban desde el siglo XIX, probablemente un poco antes, pero fundamentalmente en el siglo pasado y el presente, en el que se han hecho una enorme cantidad de estudios, ya sea por gente de México, por gente de fuera, naturalistas que vienen y colectan, pero dejan especímenes. Tenemos una enorme cantidad de información. El mapa que ustedes ven ahí tiene casi 18 millones de datos de colectas que van desde bacterias hasta jaguares, por así decirlo, tanto en el mar como en tierra, y sabemos con mucha precisión cuándo fueron colectados, dónde fueron colectados exactamente, geográficamente, en qué climas están, con qué otras especies se encuentran, etc. Y esta es la única manera en la que vamos a poder realmente saber qué tanto riesgo tenemos ahora con el impacto que el desarrollo en México y en todo el mundo, pero estamos hablando de México, ha tenido sobre la composición faunística de nuestros bosques y selvas y cómo esos organismos que están ahí pueden volverse en potenciales portadores de nuevas epidemias como las que han estado surgiendo en los últimos 15, 30 años en el mundo y que son todas producto de esta cercanía entre las poblaciones humanas y las zonas alteradas, las selvas fraccionadas y reducidas del mundo. Por eso la importancia, por un lado, de conservar los ecosistemas que tenemos de la mejor manera posible, restaurarlos, no nada más reforestarlos, sino restaurarlos con todo su componente de fauna de todos los niveles y también estudiar lo mejor posible la biología de los organismos que más posiblemente pueden ser transmisores de estas enfermedades. Esto es algo que se puede hacer, se está haciendo, no sabemos si lo vamos a poder continuar, porque no sabemos si vamos a tener recursos para poder hacer esas investigaciones en el tiempo que sigue por la situación que estamos en México en ese sentido, pero este es el tipo de información que requerimos para no ir a ciegas hacia el futuro y hacia las siguientes generaciones y para que los jóvenes, sus hijos, sus nietos, realmente tengan una certidumbre
de si hay problemas, dónde están y cómo se componen y cómo se pueden arreglar, o también tengan la certidumbre de que están viviendo en zonas mucho mejor conservadas, con muchos menores riesgos de enfermedades, pero también con muchos más servicios ecosistémicos como los que les he comentado hasta ahora. Somos unos cuantos recién llegados al planeta. De hecho, si ustedes deben haber oído, si hacemos, comprimimos todo el tiempo esos 4.500 millones de años a un año, que es del origen del Big Bang hasta la fecha, nuestra especie llegó en los últimos segundos del 31 de diciembre de ese año. Representamos una porción tan pequeña de todos los seres humanos previos llamados Homo sapiens, que existieron en esos 300.000 años. 1% probablemente representamos aquí, y somos 7.600 millones de habitantes. Pero el impacto que hemos tenido en tan poco tiempo ha sido gigantesco. Yo creo que ya es tiempo de realmente recapacitar cómo tenemos que cambiar toda una serie de actitudes, de formas, de niveles de vida, de expectativas, de justicia también distributiva de los recursos y de las posibilidades para todas las gentes, para que las siguientes generaciones tengan realmente condiciones por lo menos iguales, si no es que mejores que las que hemos tenido hasta ahora. Esto es una responsabilidad ética enorme, pero es una responsabilidad ética que no se va a poder encarar solamente queriendo hacerlo, sino teniendo información, teniendo datos, teniendo los mejores, las mejores evidencias científicas del espacio, de las condiciones en las que estamos viviendo. De esa manera, realmente, creo que cumpliremos con la responsabilidad que tenemos los que vivimos ahora, pero particularmente los jóvenes, a proveer de un mejor futuro a las siguientes generaciones, de más bienestar, de más salud y de formas de vida mucho más humanitarias, mucho más egalitarias, mucho más equitativas para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarucán. Revisando aquí las preguntas que hizo el público, que estuvo muy atento y muy, aparte, hablando de lo bien que se sentían de estar recibiendo información de primera mano de lo que estamos viviendo. Hay, por ejemplo, este comentario que dice: el conocimiento es poder. Si estas nuevas generaciones ignoran los efectos que causan la perturbación de los ecosistemas, estamos en serios problemas. No solo para los humanos, sino para todos los que habitan este planeta. Y hay más comentarios que preguntas. Pone, por ejemplo, Víctor Cabrera, se menciona que han juntado poco más de 18 millones de ejemplares. ¿Cuánta más información se pronostica que se requiere para poder comprender más los aspectos relevantes a cuidar de los ecosistemas de México? ¿De qué manera podemos dar información local donde cada uno de nosotros vivimos, información sobre nuestros ecosistemas? Esta es una pregunta muy interesante. No sé si quieren que la conteste o no contesto. No, claro, contéstela, por favor. No, bueno, esa es la información que está en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIP, que es el elemento por el cual CONABIO está mandatado por la ley a generar y hacer público y de acceso público
público y gratuito, a toda la gente. Es lo que tenemos en México. Pero tenemos muchísima más información que no está representada en ese mapa, porque se vuelve tan pesado que me dio miedo que a lo mejor no fuera a proyectarse adecuadamente en la presentación, pero ya estamos cerca de conocer lo que... México tiene dos fronteras, bueno, aparte de las costas, una trazada por una serie de gentes en el norte y otra trazada por una serie de gentes en el sur. A las especies les importa un bledo esas fronteras. Las especies vienen de mucha distancia y llegan a otra distancia más al sur de México. Una gran parte de la riqueza de nuestro país se debe justamente a que es la conjunción entre todos los materiales biológicos que vinieron del norte, del norte del continente, que a su vez vienen de Asia, y de todos los materiales tropicales que han subido de la zona amazónica hasta la parte central de México aproximadamente. Somos el lugar de conjunción de todo eso y por eso la riqueza biológica tan grande. Nos falta mucho por conocer, pero con lo que tenemos ahora ya, podemos realmente hacer toda una serie de trabajos, de prospecciones, de cálculos que antes no se podían hacer porque tampoco había tecnologías que nos permitieran hacerlo. Y lo que quiero decir con esto es, sí, nos falta mucho por conocer más en un país con la riqueza que México tiene. Tenemos como el 12% de todas las especies del mundo en este país y apenas conocemos, pues no sé, un porcentaje relativamente pequeño. Pero con eso ya sabemos y tenemos suficiente información para saber cómo conservar mejor nuestros bosques. Tenemos la enorme riqueza cultural de todos los grupos étnicos que han vivido en este país por decenas de miles de años y que conocen esos sistemas y que viven de esos sistemas. Tenemos una comunidad científica moderna, nueva, en muchas instituciones que están haciendo una gran cantidad de estudios. Lo único que tenemos que hacer es poner todo eso junto y desarrollarlo. Y es en gran parte lo que la información que existe en Conavio nos permite hacer, como en muy pocos otros sitios del mundo se pueden hacer. Y esto es lo que yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchos problemas, hemos creado muchos problemas, pero también tenemos mucha información y capacidad para saber cómo aminorar los efectos de nuestra presencia aquí y cómo mejorar las condiciones para las generaciones futuras. Muy bien, hay otras preguntas. Una que se repite es ¿cómo podemos ayudar a Conavio? Una de las cosas, había un pedazo del comentario previo, eso que me pareció que era importante. ¿Cómo puede la gente participar? Bueno, Conavio ha desarrollado ahora todo un programa de lo que llamamos ciencia ciudadana, es decir, de gente común y corriente, ingenieros, arquitectos, abuelas, chicos jóvenes que están apenas estudiando la secundaria o menos y que pueden proveer información que, verificada por los expertos que tenemos, se vuelven elementos que adicionan al conocimiento científico del país. Tenemos decenas de miles, 70,000 o 80,000 naturalistas ya que permanentemente están trabajando en esto, y estos naturalistas, así llamados, son de todas las profesiones, de todos los rumbos. Son grupos de chicos indígenas de Chiapas, de Oaxaca, que están metidos tratando de conocer más acerca de la fauna y la flora
que tienen a su alrededor, de servir de guías de turistas para estas cosas. Hay realmente una gran capacidad en el país para poder multiplicar nuestro conocimiento, pero lo más importante, de atraer a la gente a volverse parte de ese proceso de conocer mejor la diversidad biológica de nuestro país. Tenemos nos faltan 3 estados de la República para que tengan su estudio de biodiversidad propio de su estado, que tengan una estrategia de manejo y de conservación y restauración de su biodiversidad, y algunos ya tienen incluso su propio CONABIO, algunos de los estados, hecho por la gente de ahí, no son sucursales de CONABIO que está en la Ciudad de México. Tenemos que aprovechar esto, tenemos que expandir esto para realmente aprovechar esa capacidad, aprovechar ese conocimiento y más que nada formar en la gente una cultura de la valoración de ese capital natural, de esa naturaleza que tenemos, de lo que significa. México, aparte de ser un país megadiverso, con muchísimas especies animales y vegetales, es un centro de domesticación de plantas cultivadas, uno de los 4 o 5 centros del mundo. ¿Por qué? Pues porque simplemente las culturas se encontraron con una diversidad a la que cambiaron y generaron pues todas las plantas cultivadas de las que vivimos todos los días. Si esto no nos resulta importante, me cuesta mucho trabajo encontrar mejores argumentos de por qué la gente tendría que preocuparse en el conocimiento, la conservación, la recuperación de esos sistemas naturales de los que tenemos el privilegio todavía de contar con ellos en el país. Una pregunta que se repite, recurrente, 3 personas la han hecho, es cuál es el estatus de los arrecifes y sobre todo cuál será el efecto sobre la biodiversidad de proyectos como el Tren Maya. Bueno, yo quizá di mucho la impresión de que el conocimiento que tenemos es fundamentalmente sobre organismos terrestres, pero también estamos trabajando mucho en los organismos marinos. Hay un programa de monitoreo del segundo arrecife más importante del mundo, que es el que tenemos justamente enfrente de Quintana Roo, del arrecife mesoamericano, y que se está siguiendo y se está observando y que está teniendo impactos pues muy duros por todo el desarrollo turístico, económico de toda esa zona, que hay que cuidar, que hay que valorar y que hay que preservar adecuadamente. Y todas las acciones que hacemos tienen un impacto sobre la tierra. Ya vimos cómo hemos perdido zonas boscosas y arboladas del mundo en unos cuantos cientos de años o miles de años, depende de lo que estamos viendo. Yo creo que esto hay que valorarlo mucho y tener la información que nos permita conocer los impactos de diversas obras, desde el Tren Maya, si ustedes quieren, hasta todas las otras obras que afectan a los ecosistemas del país, haciendo que además todas las políticas públicas de desarrollo tengan muy claramente como objetivo la conservación de ese capital natural que tenemos. Claro. Doctor Sarucán, pues no me queda más que despedir haciendo también un pequeño anuncio. Aquí en la comarca lagunera hay un grupo muy entusiasta de naturalistas. Lo conozco y he estado con ellos varias veces. Sí, hubo hace poco una iniciativa de un grupo de chicos europeos para hacer un bioblitz de los ríos del mundo, de los ríos de tu casa, le llamaban ellos.
Se hizo en 50 ríos, es el primer año que se hace. Y el grupo de la Comarca Laguna, en un área natural protegida pequeñita de 17,000 hectáreas aquí en el río Nazas, fuimos los que hicimos más observaciones y más registro de más especies de los 50 ríos en el mundo. Lo cual yo siempre he dicho quiere decir que tenemos aquí un tesoro de biodiversidad que tenemos que cuidar. Y claro, quiere decir que tenemos un grupo de gente entusiasta que quiere conservar. Y ojalá que esa gente entusiasta conozca la plataforma de Naturalista y esté contribuyendo ahí. Estoy seguro que muchos de ellos lo están haciendo. Claro, porque aparte es bien divertido. Claro. Doctor Saruján, pues muchísimas gracias por su tiempo, por este excelente... No, gracias por su paciencia y por ser pacientes con los tropiezos tecnológicos iniciales de la charla. Se perdió de mi anécdota respecto a las musas de Darwin, pero ya algún día se lo contaré. Bueno, me robaron ese libro. Si yo se lo puedo reponer, si usted... No, ya lo repuse. No, así rápido le cuento, me lo robaron. Semanas después vi al ladrón, le exigí que me lo regresara y me dijo, es que está muy padre y no lo he terminado, dame chance. Pues ya, me parece espléndido. Sí, se lo dejé. O sea, lo apreció el ladrón. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tener este contacto con ustedes. Yo quiero dejar un último pensamiento en la mente de todos los jóvenes que estén escuchando y viendo el programa. Y es que depende de ellos y de nadie más el que en el futuro podamos tener un país mejor, mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más vivible y de mayor bienestar para las generaciones futuras. Porque van a ser sus hijos y los hijos de sus hijos los que van a sufrir o gozar los beneficios o las deficiencias de lo que se haga ahora. Hemos perdido mucho tiempo, pero tenemos suficiente conocimiento para que con la presión social de la gente que sabe cómo se tienen que hacer las cosas y que cada vez es mayor porque no se necesita estudiar una carrera de biología para poder entender qué es lo que está pasando, podamos tener un país mucho más justo y mucho más amable y más vivible para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Saruján. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, no me queda más que agregar una serie de anuncios parroquiales que les tengo que dar en secuencia con lo que aparezca en su pantalla. Una es que por favor se registren, ya que estuvieron en la conferencia, nos hagan ese favor. Ahí está la dirección de donde se deben registrar, o pueden escanear ese código QR con su teléfono y registrarse ahí. Recuerden que si asisten a todos los eventos de Biodiversa y se registran en todos los eventos de Biodiversa, al final recibirán un reconocimiento, un diploma de haber participado. Pero para eso tenemos que tener un registro de que estuvieron ustedes aquí. Entonces les pido encarecidamente, por favor, que se registren en esa dirección o que escaneen el código QR. Vamos a tratar de poner también dentro de la página de Biodiversa Laguna la liga para que si no alcanzaron ahorita, no alcanzaron ahí por una pluma o escribieron mal la ficha, la liga de la forma o no pudieron escanear, tengan oportunidad de hacerlo con más calma. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias a su generosidad es que podemos hacer este evento y que lo podemos hacer de manera gratuita.
Entonces es justo reconocerles su generosidad. Y por último, que no olviden que mañana tenemos otra conferencia muy buena sobre la calidad de suelos y nuestra alimentación, una relación silenciada a manos o en la voz de la doctora Elena Kotler Ábalos, quien es una especialista en cuencas hidrográficas en suelos, pero que nos va a hablar de esta relación que rara vez hacemos, ¿no? La calidad de los suelos y qué es lo que estamos comiendo. Con esa última recomendación, pues esperamos verlos mañana aquí a las 6 de la tarde.